encontramos en el antiguo convento de San José, actualmente destinado al Museo de la Alfarería Manchega, el Museo Forma. El edificio anteriormente era un convento fundado a principios del siglo XVII por una señora de Alcázar de San Juan, doña María Díaz de Pedroche, que fundó un convento dedicado a las monjas clarisas, un convento de clausura que estuvo funcionando desde, como digo, comienzo del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, momento en el que se desamortiza y pasa a manos privadas. La planta baja está dedicada al proceso productivo, pues desde los diferentes tipos de barro, según el uso que se le iba a dar a las piezas, la forma de extraerlo, la forma de trabajarlo, en general todo ese proceso en el que constaba la elaboración de las piezas. El hecho más significativo de la cerámica en La Mancha o de la alfarería en general es que cubría todos los aspectos de la vida cotidiana, desde las tejas que cubrían las casas hasta los elementos que servían para comer o cocinar. Todos los aspectos de la vida del día a día estaban cubiertos por estas piezas de barro. Dentro del proceso de elaboración de las piezas de barro, es verdad que existía una diferenciación. Por un lado estaba el trabajo de los hombres y por otro lado el trabajo de las mujeres, muy en relación al tamaño de la pieza que se quería elaborar, siendo los hombres los que realizaban las piezas de mayor tamaño. Los modos de trabajar el barro son muchos, aunque podemos distinguir fundamentalmente tres. Por un lado está el urdimbre, es simplemente ir reuniendo tiras de barro para hacer las piezas, o bien el trabajo en el torno alto o torno bajo, ya dependiendo de la costumbre o del tipo de pieza que queríamos elaborar. Es muy interesante ver cómo dentro del trabajo de los alfareros, aparte de la técnica y del trabajo cotidiano, existía o había otro carácter que estaba más vinculado con las creencias, sobre todo en el momento más delicado de toda la elaboración de las piezas, en lo que se llama la cochura, el horneado. En ese momento era el punto trascendental para la elaboración de una pieza. Si se hacía una buena cochura, la pieza era válida, si no, el trabajo había sido en balde. En la segunda planta del museo está dedicada a las tipologías, porque claro, no son igual unas piezas que vayan a estar destinadas a albergar líquidos que otras que fuesen a utilizarse para calentar, para ponerlas en el fuego o simplemente para hacer tejas. Por eso esta planta está dedicada a definir las diferentes tipologías de cerámica en función del uso. Por ejemplo, la cerámica vidriada, que era muy apta para el fuego, para poder poner esas piezas en el fuego, o las piezas que estaban dedicadas, como digo, para la conservación de los líquidos, bien sea el agua, el aceite o el propio vino. La tercera planta está dedicada a los usos cotidianos de la alfarería, centrado fundamentalmente en dos aspectos. Por un lado, el uso de las casas, el uso privado en las viviendas, y por otro lado el uso que se hacía en el campo. Podemos encontrar piezas tan interesantes como un lavadero hecho con piezas de barro, una tina o bañera, o por ejemplo las piezas que usaban los pastores para ordeñar, o las que se utilizaban para la elaboración, por ejemplo, del queso.
Una pieza muy característica de este museo son las botijas. Las botijas son unos pequeños recipientes, pequeñas ánforas, que se puede decir que eran como las piezas más destacadas de la alfarería de aquí, de Alcázar de San Juan. Luego cada centro alfarero estaba especializado. Por ejemplo, en el Toboso son muy conocidas las tinajas, algunas de ellas citadas también en el propio libro del Quijote por Miguel de Cervantes. Toda la colección que se muestra en el museo es una cesión de un coleccionista privado muy interesado en este mundo de la cerámica, que es Jesús María Lizcano Tejado. Todas las piezas que aquí se muestran, todas estas piezas tienen vida, es decir, antes de ser una pieza de museo, han sido utilizadas en el día a día. Por tanto, digamos que es un museo de elementos vivos, no de elementos hechos exclusivamente para el museo.